Al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 4. Vamos a partir de este texto entonces tener nuestra predicación en esta tarde. Lucas 15, 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y el tema para esta tarde se titula Cristo muestra su amor. La semana pasada titulábamos el mensaje de una manera similar, Cristo muestra su compasión, mostrando cómo el Evangelio estaba ilustrado en la sanidad de aquel leproso. Porque nuestro Señor hacía milagros para poder autentificarse como el Mesías, pero también para mostrar la compasión hacia personas, pero de manera muy especial, por medio de ello, ilustrarnos verdades acerca del Evangelio. Pero también el Señor hablaba por parábolas. El Señor hablaba por medio de historias terrenales que eran fáciles en la superficie de entender, pero el propósito no era dar alguna clase de carácter terrenal, simplemente mostrar a las personas tal vez del cuidado, en este caso, de un pastor de ovejas, o tal vez del cuidado en relación a la agricultura, como fue otra parábola, etc. Sino más bien, detrás de todo esto había un mensaje que el Señor estaba comunicando a esas personas que lo seguían por los milagros, esas personas que añoraban poder recibir algún beneficio, aquellas personas que no andaban sino por los beneficios temporales y terrenales que podían alcanzar por medio de Cristo. Estas verdades profundas del reino de los cielos eran ocultos a sus oídos. Y lo hacía por medio de parábolas, historias terrenales que tenían un significado celestial, una verdad espiritual, una verdad acerca del reino de los cielos, una verdad acerca del Evangelio. Así que tenemos acá el contexto en el cual esto se va a presentar en el versículo 1. Ya dijimos, el Señor estaba alcanzando gran popularidad, era un hombre que hacía señales tremendas, nadie hablaba como él, nadie tenía la autoridad que él tenía. Así que muchos se acercaron a Dios. Eso al Señor dice el versículo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, tenemos aquí un grupo de personas que estaban rodeando al Señor. En primer lugar, estaban los publicanos. Los publicanos eran personas muy odiadas por el pueblo, eran recaudadores de impuestos, judíos que trabajaban para el Imperio Romano. Por lo tanto, eran tratados como traidores, eran tratados de una pésima forma, no tenían mayores amistades, simplemente estaban circunscritos a personas como ellos, nadie quería juntarse con ellos. Y por otro lado tenemos a pecadores. Y en particular aquí se hace referencia a mujeres o a personas que estaban dedicándose a un trabajo poco honroso, a un trabajo que es tan antiguo como la era humana, personas que vendían su cuerpo para poder obtener algún rédito a partir de aquello. Entonces, para los religiosos, para las personas que de una u otra manera tenían cierta vida religiosa en aquellos años, estas personas eran terribles, estaban completamente apartadas de toda la vida religiosa, no podían ir al templo, ellos no tenían ningún tipo de comunión o compañerismo o amistad con las otras personas, estaban apartados de toda vida religiosa. Y es muy particular que el Señor Jesucristo estuviera hablando allí, estuviera enseñando y estas personas estuvieran a su alrededor y el Señor Jesucristo estaba allí enseñándole verdades, no le negaba anunciarle lo que él tenía que comunicar, mostrándonos la maravilla del Evangelio, que no es para judíos solamente, sino es para todo ser humano en cualquier lugar del mundo, incluido nuestra ciudad, incluido este contexto en el cual nosotros estamos, geográfico, y no solamente para cierto tipo de personas, sino también para jóvenes, para ancianos, para niños. Es maravilloso que el Evangelio pueda ser un mensaje entendible para personas aún que están iniciando su vida en esta tierra. Así que el Señor estaba hablando, teníamos en primer lugar a publicanos, en segundo lugar a pecadores, pero había un tercer grupo presente aquí que está en el versículo número 2. Estaban los religiosos allí, los fariseos de este grupo muy apegado a leyes externas, muy aplaudidos por la gente. Estaban los escribas,
personas que eran muy expertos en la ley. Así que ambos podríamos llamarles el grupo religioso que está en esta historia. Y ellos estaban murmurando. Esta es la diferencia. Los primeros iban para oírle, querían escuchar lo que Cristo tenía que decir. Pero este segundo grupo, los fariseos y los escribas, estaban allí a su alrededor simplemente murmurando, estaban quejándose. No iban con una intención de oír al Señor, no tenían ningún interés en lo que Él tenía que hablar, sino estaban murmurando, estaban quejándose de que estas personas, publicanos y pecadores, estuvieran relacionándose con Cristo. Así que se dirigen a Cristo de una manera muy despectiva. En el versículo número 2, en primer lugar, le llama una palabra que hablaba y denota un poco de desprecio a la persona de Cristo. Este que no tiene importancia, como este tipo, este hombre que no tiene ningún valor. No puede ser que el Mesías, el Salvador del mundo, el anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, que viene a libertar al pueblo judío, se relacione con este tipo de personas. Esa es la murmuración, la queja de estos hombres hacia Cristo. Con desprecio le dice, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo el Salvador del mundo iba a venir a relacionarse con este tipo de personas? ¿Cómo Él iba a venir a hablarle y a preocuparse por publicanos y pecadores, alejados de la vida religiosa, apartados de todo lo que es inclusive la vida social más amplia para ellos? Entonces, el Señor aquí va a mostrar una gran enseñanza en relación a esta circunstancia. Nos va a desplegar el carácter de los publicanos y pecadores que estaban allí y luego va a mostrar las características de estas personas religiosas que estaban murmurando, mirando con desprecio al Salvador y también con desprecio a aquellos que estaban cerca de Cristo. Así que de manera inmediata comenzamos a ver que el Señor es diferente a estos hombres. Así que nuestro Señor Jesucristo va a mostrar su amor, va a mostrar su bondad, va a mostrar precisamente el propósito al cual Él vino a esta tierra, que es salvar a pecadores. Así que viene acá el versículo número 3, cuando, producto de esto que había ocurrido, entonces Él les refirió esta parábola. Va a contar una historia terrenal acerca de un pastor que tiene ovejas y una de ellas se pierde. Va a mostrar el cuidado y la preocupación que muestra este pastor por aquella oveja que se ha perdido. Y por medio de ello va a mostrar precisamente este amor sincero, ilustrado en el pastor que cuida sus ovejas, un amor abnegado que deja a las otras allí guardadas para ir en busca de aquella que se ha perdido. Es un amor profundo. Tenía 99, pero había una que se la había perdido, pero aún así fue en busca de aquella oveja. Todo esto se describe en esta maravillosa parábola conocida como la parábola de la oveja perdida. Y es aquí entonces donde se nos va a presentar el Evangelio de una manera hermosa, el mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe y solo fe en Cristo. Así que versículo 4, vamos, porque aquí dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Así que la historia es fácil de entender. Es una historia muy fácil de digerir desde el punto de vista de lo que esto significa. Yo creo que no necesitamos hacer una explicación mayor. Simplemente algunos detalles que son importantes que rescatemos para poder a partir de esto hablar cómo el Evangelio se presenta aquí. Conocemos de las ovejas que son animales débiles, requieren mucho cuidado. No son animales que ataquen, no son animales que tengan o su composición sea de violencia o de poder causar miedo. Son animales muy débiles, sin una defensa fuerte. Así que dependen mucho de un cuidador, dependen de alguien que esté a su cuidado. Yo recuerdo cuando era niño, mi abuelita tenía algún par de ovejas y usualmente para ellos que venía el león, que era el puma, ¿no es cierto? Entonces estaba muy preocupado de la noche encerrarlo porque podía venir el león. Era la frase que ella siempre usaba. De hecho, el chol hacia no sé qué lugar, pero para allá. Entonces estaba siempre esta preocupación de que iba a venir, o perros, jaurías de perros iban a venir a poder comerse, a buscar estos animales. Así que se preocupaban de encerrarlos a cierta hora,
para cuidarlos y el otro día, entonces temprano y a media tarde iban a darse una vuelta si es que estaban todas. Requieren mucho, mucho cuidado. Pero no solamente era una oveja, sino que estaba perdida. Y esto es algo muy particular porque buscando comida, buscando satisfacer su hambre, entonces comenzó a buscar buenos pastos donde pudiera alimentarse, así que comenzó a alejarse, alejarse y alejarse. Y finalmente, entonces estaba perdida de la vista del pastor, de la compañía de las otras ovejas. Así que estaba en una situación lamentable. Era un animal que en esas circunstancias estaba expuesto a la muerte, no tenía cómo defenderse ante un depredador, no tiene las herramientas en su cuerpo para poder hacerlo. Simplemente le queda tal vez correr, corre bastante lento, así que es una presa fácil. Así que en cualquier momento esta circunstancia podía venir. Y es aquí, hermanos y queridas visitas, donde el Evangelio comienza a mostrarnos algo a nosotros delante de Dios. Porque se nos presenta la manera en cómo Dios ve al hombre. El hombre que se cree fuerte, el hombre que se burla de Dios, el hombre que niega a Dios, el hombre que piensa que puede vivir aparte de Dios, esta ilusión de vivir una vida sin Dios, representa, insisto, el hombre se ilustra en esta oveja débil. Describe perfectamente al ser humano. Hay enemigos que el hombre, por mucho que se afane, no puede vencer. El hombre con esfuerzo, hay cosas que puede vencer, por ejemplo, si tomamos con trabajo, con preocupación, puede tal vez surgir y escapar de la pobreza o cosas por el estilo. Por cierto que sí. Pero hay algo de lo que el hombre no puede escapar y está a expensas de las circunstancias. En primer lugar, el hombre no puede escapar de la muerte. Todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a morir. La medicina hace esfuerzos para que los hombres puedan vivir más. La esperanza de vida en Chile ha aumentado en las últimas décadas y nos alegramos de estos avances, ¿no es cierto? Pero simplemente lo que hacen estadísticamente es retrasar un par de meses o años una realidad que el hombre no puede triunfar sobre ella, que es la muerte, todos y cada uno de nosotros. No hay nadie que se pueda apartar de esta realidad. Así que allí tenemos un enemigo que es invencible, y tal como esta oveja, ante ella el hombre es débil. ¿Qué decir del pecado que reina en el hombre por naturaleza? ¿Qué decir de cómo aquello está en toda su naturaleza, en todo su ser? Y no hay nada que pueda hacer para poder ser acepto delante de Dios, para poder alcanzar el perdón de Dios, basado en sus propios méritos, en sus propias fuerzas. Así que de una u otra manera el hombre se convierte en su propio enemigo en relación a cosas espirituales. Y eso tú lo ves en la historia de la humanidad. De una u otra manera el hombre intentando por sus propios medios agradar a Dios. Las religiones, cualquiera de ellas, con excepción del cristianismo, y vamos a ver la razón esta tarde, cualquier religión es un conjunto más o menos complejo de obras por las cuales yo puedo ganarme el favor de Dios. Para algunos serán privaciones, para otros serán ceremonias, para otros será una vida llena de emociones, pensando que de esa manera yo agrado al Señor. Pero no es más que, insisto, un sinnúmero de más o menos complejos sistemas de obras por las cuales yo puedo ganarme aquella salvación. Así que el hombre es su propio enemigo, pensando que está haciendo algo bien, cuando sin darse cuenta está haciendo lo peor que puede hacer por su alma. Así que esta oveja estaba perdida. Y de esa misma manera el hombre no sabe el destino de su alma. Si tú vives esta vida como que toda la vida fuera su paso por este mundo, no piensa en la muerte, no piensa en la eternidad, no piensa en absolutamente nada más que el aquí y el ahora, y esta filosofía del carpe diem ha impregnado su mente y su corazón y se ha olvidado de que un día ha de morir. Y no solamente ha de morir, sino que la palabra de Dios dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, que un día va a tener que presentarse delante del Señor. Así es el hombre, está perdido en sus pecados. No comprende que no hay y no entiende que no hay entrada al cielo basado en sus propias obras, méritos, o en esas ideas anticristianas de pensando que si hay algo en la eternidad, Dios que es amor, simplemente nos va a permitir entrar a todos de manera achoclonada. Hay ignorancia de estas verdades, por un lado, hay indiferencia, hay rechazo a Dios. Y es una pena. Las personas a veces se burlan de la fe y piensan que a nosotros nos molesta la verdad. Y la verdad lo que producen es una pena hacia ellos por la miseria en la que se encuentran. De llegar a ese extremo, de rechazar a Dios, de burlarse de Dios, sin saber
el destino eterno de sus almas, no ver la realidad tan terrible en la cual están, que en cualquier momento, tal como esta oveja, la muerte iba a venir y para él ya no iba a haber absolutamente nada más que hacer por su alma. Así que, queridos amigos, esta oveja nos ilustra de manera perfecta al hombre, un hombre débil, un hombre que no sabe nada acerca de su destino y piensa que este mundo es todo lo que hay. Pero también no solamente está una oveja perdida o un par de ovejas, sino ovejas en particular, sino que hay un pastor, que hombre de vosotros. Hace referencia a un pastor de ovejas, a alguien que cuida sus ovejas, de tal manera que si se le pierde una de ellas, va, la busca, deja todo atrás para poder ir a encontrarla. Así que esto nos habla de la gran preocupación que tiene el pastor por sus ovejas. Ahora en estos tiempos, obviamente no es lo mismo que en aquellos años, tal vez en Medio Oriente se mantienen estas culturas todavía, pero el pastor, que era su trabajo, si no eran de él, alguien le pagaba para que las cuidara, era responsable de aquellas ovejas que se perdían. Así que si algunas a la noche las contaban y faltaba, él debía pagar, se le iba a descontar del salario, a no ser que trajera pruebas de que el animal había sido asesinado o muerto por un depredador. Así que era responsable de las ovejas perdidas. Así que no era simple que se le perdiera una oveja, a eso quiero llegar. No era algo trivial, tal vez si uno va al sur, a Aysén, esa zona de Punta Arenas, uno ve los videos de las ovejas que andan de miles, de cientos de miles, tal vez que se pierda una, la verdad que tal vez no pase nada, como que uno dice se le pierdan 10, uno va a buscarla, hacer un asadito y no pasa nada, ¿verdad? Como que, ¿quién las va a contar? Pero en aquellos años era completamente diferente, perder una oveja era, insisto, perder de lo que se tenía. Por eso vemos la preocupación de este pastor, va tras la que se perdió. Y de hecho, en el relato de Mateo, que es paralelo, que nos muestra más información de esta parábola, nos dice que se fue a los montes. No era un lugar fácil de acceder, era un lugar inhóspito, lleno de piedras, donde abundaban depredadores, terrenos resbaladizos, terrenos que no eran tal vez el mejor lugar para poder estar. Pero este hombre, obviamente, era preparado, expertos, buscadores, con una gran experiencia, una gran expertise, capaz de seguir la huella, capaz de ver tal vez pequeñas pisadas y entender que por ahí el animal se había ido. Así que eran hombres que sabían hacer la obra, eran hombres que podían y estaban preparados para poder cumplir esta labor de ir a buscar la oveja perdida. Así que la busca y eso demanda trabajo, demanda esfuerzo. Luego la halla, como nos presenta el versículo número 5, dice cuando la encuentra, era exitoso en su misión, era exitoso en su labor. No había espacio para ser derrotado. Dice, cuando la encuentra, damos la seguridad de que el pastor iba a encontrar la oveja, que lo que hace, la pone sobre sus hombros para darle descanso. Seguramente esta oveja, tanto tiempo perdida, sin ninguna posibilidad de sola poder volver, estaba a expensas de la muerte, a expensas de los depredadores. Ahora, en señal de descanso, la pone sobre sus hombros. Y lo hace gozoso, lo hace con alegría, lo hace con entrega. La lleva segura a casa, porque dice el verso 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así que se alegra porque su misión había sido exitosa. Se alegra porque el propósito de ir a buscar la oveja se había cumplido. La traía de vuelta con descanso, con gozo, y había hecho una fiesta en particular porque su oveja había sido hallada. Y esta ilustración nos permite comenzar a ver con claridad lo que es el Evangelio. Insisto, salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Y es aquí donde esta verdad que para los fariseos, los escribas, la gente que iba por milagros solamente, no tenía nada que entregar. Pero aquellos que entendían que Él era el Mesías, que estas cosas no podían ser hechas sino por el Mesías prometido y querían inquirir en el mensaje que Él traía. Para aquellos estas verdades tenían gran significado. Así que aquí vemos la predicación o el llamado del Evangelio con claridad. Es una demostración del amor de Cristo mostrando su amor, un amor sincero, un amor abnegado, un amor profundo. La pregunta es de qué manera el Señor muestra su amor. Creo que Romanos 8
Romanos 5, perdón, versículo 8, con claridad nos responde a esta pregunta. El hombre pecador, el hombre incapaz de hacer algo por su alma, el hombre simplemente con una consecuencia terrible por aquella vida en pecado delante del Dios Santo. Y dice más Dios ahora, muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo muestra su amor en primer lugar viniendo a esta tierra, de manera voluntaria, por amor, tomando una naturaleza humana, nació en un pesebre humilde, luego vivió una vida de obediencia a Dios, fue a la cruz del Calvario, fue a pagar un castigo terrible, en su cuerpo físico llevó gran menosprecio, grandes burlas, una corona de espinas fue puesta en su cabeza para hacer escarnio de él, ya que la gente se burlaba de que decía ser el rey de los judíos, pero por sobre todo el castigo que llevó en su alma, cuando recibió el castigo por el pecado, para que el hombre ahora, en esta terrible condición que se ilustra en la oveja perdida, pudiera recibir gratuitamente la salvación, pudiera hallar descanso para su alma, bien expresa Mateo, cuando allá en el capítulo número 11 llama a los hombres y les dice de la siguiente manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que el Señor hace, por medio del Evangelio, por medio de su obra en la cruz del Calvario. El hombre pueda recibir gratuitamente la salvación, nada que pueda hacer, nada que pueda lograr por sus propios esfuerzos, sino que de manera gratuita el Señor, por medio de Cristo, llama a los hombres a estar a cuentas con Él. Y ahora en este descanso que haya en Cristo pueda disfrutar de la comunión con Dios. Esto se ilustra de manera hermosa, la pone sobre sus hombros, la muestra la cercanía que hay ahora entre el pastor y esa oveja perdida que ha sido hallada. Eso es lo que el hombre que viene delante del Señor recibe, descanso para su alma, descanso en buscar salvación en obras, en ceremonias, en religiosidad, descanso en la desesperanza de la cual vive sin Dios, descanso de esta vida inerte que tal vez durará 40, 60, 80 años, pero que al final de tus días vas a decir como Salomón: no valió la pena. No valió, no tuvo realmente el sentido que yo pensé que iba a tener. Y tu vida transcurriendo desde la niñez, y luego quieres ser un adolescente, un joven, luego te quieres casar, tener hijos, y luego que los hijos no logran llenarte como esperarías, esperarán los nietos o lograr cosas en este mundo. Y llegas a ese último día de tu vida y dices como Salomón: no era lo que esperaba, no hallé en ellos placer, no hallé en ellos contentamiento. Pero esta oveja, esta persona, como se ilustra, que es hallada por el Señor, haya descanso, disfruta de la comunión con Dios. Y todo esto es una obra que Cristo hizo en favor de pecadores. Eso es amor. Esa es una correcta y verdadera medida de amor. Un amor sincero, abnegado, profundo, en favor de pecadores. ¿Qué más pudo hacer? Alguien preguntará. ¿Habrá algo más que el Señor pueda hacer cuando por medio de Cristo lo ha hecho todo? Así que, queridos hermanos y amigos, nuestro Señor no era un salvador de las personas que están en la nobleza, no era salvador de las personas que están en eminencia, de las élites de la sociedad. Él es salvador de todos aquellos que vienen delante de Él, y se ilustra aquí presentando a los publicanos y pecadores. Si hay alguien que para los religiosos de aquellos años no merecía la misericordia, la bondad ni el amor, precisamente eran estos hombres, publicanos y pecadores. Pero el Señor muestra su amor hacia ellos, hacia precisamente estos hombres que necesitaban un Salvador. Y llegamos al verso 7. Porque ya se nos cuenta la historia y ahora el Señor le da el sentido espiritual. Termina la parábola en el sentido terrenal. Y se ha encontrado mi oveja que se había perdido. Y ahora entonces me imagino al Señor poniendo su mirada a las personas que estaban a su alrededor, en particular tal vez hacia los publicanos y pecadores.
para poder expresar al hombre cómo es que se llega realmente a ser un hijo de Dios, cómo es que alguien puede ser un cristiano. Y va a contrastar dos pensamientos. El pensamiento, la verdad que trae el Evangelio versus las ideas erradas de los fariseos, para mostrar que no es la justicia humana lo que nos da comunión con Dios, sino es venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Así que aplica en el versículo 7 esta parábola y dice: os digo entonces, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor usa cierta ironía aquí para referirse a aquellos que no necesitan arrepentirse. Yo, tal vez, pensando en esta historia, que están los fariseos y escribas, mientras murmuraban, tal vez a distancia, mirando a Jesús, decían: mira cómo se junta con este tipo de gente. Así que sabiendo aquello, cuenta esta historia que acabo de mencionar y comienza a decir entonces: os digo, pongan atención a lo que voy a decir ahora. Habrá gozo en el cielo, y tal vez mirando a los publicanos y pecadores, por un pecador que se arrepiente, que por 99, y tal vez los mira a estos hombres que dicen no necesitar arrepentimiento, que eran justos ante sus propios ojos. Ellos decían no necesitar arrepentimiento. Ellos se creían justos, pensaban que por su vida que llevaban eran aceptos delante del Señor. ¿Qué es la justicia? Es esa vida, o vivir una vida conforme a la perfecta ley y al carácter de Dios, resumido en los 10 mandamientos, una obediencia perfecta. El asunto es que ellos decían no necesitar arrepentimiento, es decir, ellos decían que no habían violado la ley de Dios, que ellos habían vivido una vida obediente a los estándares de Dios, así que ellos decían: yo no necesito arrepentimiento. Ellos sí, pero ¿cómo el Mesías se va a juntar con ellos? Pero el Señor entonces, dirigiéndose a ellos, con ironía le dice: mira, no sea los como estos, mira, que dicen ser justos, que no necesitan arrepentimiento. El gozo está para aquellos que realmente se arrepienten. Pero vemos que claramente estos religiosos no eran lo que decían ser, porque delante de la ley de Dios eran culpables. En el relato vemos al menos 2 mandamientos violados, al menos, considerando la segunda tabla de la ley solamente, 2 mandamientos violados. En primer lugar, no matarás. El Señor dice no solamente el quitarle la vida a alguien de manera física, sino también hablar hacia otro con odio, hacia otro con rencor. Y aquí ellos desearon mal para estas personas, se refirieron mal a Cristo y se refirieron mal también a los publicanos y pecadores. Así que violaron el mandamiento de no matarás. Y además estaban hurtando la reputación de estas personas públicamente, haciendo juicios incorrectos. Levantaron falso testimonio, un tercer mandamiento violado aquí por estos hombres, que decían no necesitar de arrepentimiento, que no necesitar arrepentirse porque ellos no tenían pecado. Así que el Señor, con claridad, me imagino esa escena en ese momento, habrá gozo por un pecador que se arrepiente, que reconoce que necesita realmente el perdón de Dios, que por otros que dicen que no han violado ninguno, que no necesitan arrepentimiento, pero que su corazón está completamente inclinado al mal. Y queridos amigos, de aquí se desprende una gran realidad en el Evangelio, que nadie descubre, nadie obtiene el perdón, la gracia de Dios, sin conocer primero la razón de por qué necesita la gracia y el perdón de Dios. Estos hombres decían no necesitarlo, no había la necesidad de gracia, no había la necesidad de perdón. Todo lo convertían en un conjunto de obras que ellos decían hacer y no veían necesidad de arrepentirse. Decían no necesitar absolutamente nada. Pero si alguien ha de conocer la gracia de Dios, si alguien ha de experimentar el perdón de los pecados, si alguien ha de sentirse bienaventurado de que el perdón haya sido quitado, si alguien ha de sentir la dicha
de que su transgresión haya sido perdonada y su pecado cubierto, que no lleve culpa por la iniquidad, va a ser aquel hombre que reconoce cuánta necesidad tiene de un Salvador que pueda darle todo esto. Por eso dice Salmos 32 que leíamos, de una persona, de un hombre, que pueda venir delante del Señor confesando su pecado. Mi pecado te declaré, sin encubrir la iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y Él perdonará la maldad de su pecado. Así que Cristo, por medio de esta historia, quería centrar la atención en el amor que Él mostraba en favor de pecadores que reconocían su necesidad de un Salvador. Y tal vez aquí haya alguien que diga que no necesita perdón. En su mente puede haber una idea de Dios, que no es el Dios de la Biblia, por cierto. Un Dios que diga que todo está bien. Un Dios que no diga absolutamente nada con respecto al pensar, al actuar o al sentir. Un Dios que simplemente te diga, vamos, todo adelante, sigue adelante, todo está bien. Por cierto, nunca vas a ver la necesidad de un Salvador. Pero tal vez aquí hay personas que ven su condición delante del Señor. Reconocen cuán faltos son delante de Dios. Y el Señor está centrando entonces la historia en este amor que nuestro Señor muestra en favor de pecadores. Y por último, hay una verdad muy importante con respecto al Evangelio que se nos presenta aquí. Se pierde una de ellas. Y así son los tratos de Dios con el hombre. Son tratos personales, de una manera individual. No es algo familiar. No es por crianza la salvación. No es por ser judío la nación, como ellos pensaban. No era por ceremonias, como decían los fariseos. La salvación no es un asunto de herencia, no es un asunto de inversión, no es un asunto nacional. La salvación es un asunto personal. Y Dios conoce la rebelión de nuestro corazón hacia Él. Así que por medio de esto nos llama a considerar nuestros caminos delante del Señor. Permíteme usar esta ilustración. Tal vez piensas ser un becerro, puede ser un león. Delante de tus amigos puede ser todo aquello, pero delante de Dios eres como una oveja, débil, perdida, sin rumbo, que sin saberlo va a la condenación eterna. Pero es el amor mostrado por Cristo que te muestra esta realidad. Y ha provisto los medios y las circunstancias para que puedas oír este mensaje y puedas reconocer que eres pecador delante de Dios, que necesitas un Salvador y puedas recordar y puedas saber que tan solo en Cristo y por medio de Él y su obra redentora en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo. Y cuando vienes delante de Él y te arrepientes y confiesas tu pecado, y confías en Cristo que Él pagó por todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario, pecados pasados, presentes y futuros, y lo haces de corazón, la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, hay descanso para tu alma. De hecho, siempre he contado una historia, voy a cambiar la historia, voy a usar la historia de unos hermanos nuestros, que ya no me acuerdo, pero era algo como, ¿cómo sabemos cuando tenemos que ir al parto? Me corrige mi hermano Andrés, después sí. No hay mujer que no sepa cuándo va a dar a luz. No hay creyente que no sepa que tiene la paz de Dios. Creyentes que puedan disfrutar porque hay paz, una paz que no puedo explicar. De hecho, Pablo, con todo su entendimiento, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos entrada al cielo, descubrimos la oración, el entendimiento de la palabra del Señor, compañerismo con otros creyentes, todo aquello para aquellos que reconocen su pecado delante de nuestro Dios. Termino leyendo el versículo número 4. Y mira ahora no solamente la historia de un pastor terrenal, sino el gran amor de Cristo. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Os digo, verso 7, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a todos.